Muchas gracias al equipo que está trabajando en el Estado de Puebla, encabezado por Diana López. Y nosotros vamos a más información. En el Estado de Campeche existe un problema muy grave. Pemex llega, se instala, tiene plataformas petroleras, en fin, tiene muchas instalaciones en donde pues llega y contrata a trabajadores de otras regiones del país. Y hay un proyecto de ley, mismo que fue aprobado por la fracción parlamentaria del PRI y también por la del PAN y el PRD en el Senado de la República, sobre el darle empleo a los locales. De esto nos habla precisamente el senador Óscar Rosas por el Estado de Campeche. Gracias que continúen con nosotros en Estado por Estado, la visión más concreta de lo que ocurre región por región, Estado por Estado. Y le agradezco muchísimo al senador Óscar Rosas por el Estado de Campeche, de Ciudad del Carmen, que nos acompaña el día de hoy. Óscar, te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias por aquí visitarnos. Esta es tu casa. El Senado de la República, casa de todos los mexicanos. Así es. Hay un tema que a mí me parece muy importante, es el tema laboral. Y pues hay pues son cambios legislativos que tú estás proponiendo en el sentido de cambiar pues las condiciones laborales de algunas regiones del país, en donde llegan muchas empresas, ya sean constructoras o de todo tipo, se asientan en el lugar y traen mano de obra de otros estados. Efectivamente, como bien lo dices, es una de las preocupaciones que pudimos observar directamente en campaña. La campaña nos sirve de mucho de recibir los comentarios de la gente y en base a eso se ha hecho una agenda, y uno de los puntos que propuse hace algunos meses, que es la modificación a la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en el artículo 31. Específicamente es una modificación en el inciso 21º, que tiene como propósito de obligar a todos los licitantes de obra pública que mencionen un mínimo de contratación de mano de obra local. ¿Eso qué significa? La gente nos dice que viven en comunidades que hay poco empleo y en algunas ocasiones se realiza una obra importante donde hay mano de obra suficiente para poderla llevar a cabo y viene gente de otro lugar y no deja ningún tipo de derrama económica. La desplaza. Y eso, esta propuesta que hice generó un debate muy importante en el Senado de la República, donde fue aprobada por 96 votos a favor y 3 en contra que se manifestaron. Bueno, creo que aquí la democracia es tan amplia, pero todos los grupos, los diferentes grupos que representan el Senado de la República votaron a favor de esta modificación a la ley. Y cobra aún más importancia en el caso del estado donde yo provengo, del municipio del Carmen. ¿Cuánta gente que recién egresa de las universidades, en este caso de la Universidad Autónoma del Carmen y de Campeche, quiere emplearse en la industria más importante que es el petróleo? Y vemos hermanos de otras entidades que llegan y le dan el empleo, que eso es correcto, pero también necesitamos el empleo que se quede en los lugares donde la gente lo demanda. Por eso la dedicatoria a Pemex, ¿no? Yo creo que ahí lo aterrizo muy bien en el caso de este servidor, porque los propios jóvenes de la universidad nos dicen: Óscar, es necesario que nos contraten. Yo estudié en la universidad y no hay manera de que me contrate Pemex. A través de esta modificación a la ley, donde se debe de poner un porcentaje mínimo de contratación de gente local, va a generar oportunidad de la gente que recién egresa, que ya está preparada, tiene la capacidad de poder incorporarse a las fuentes de trabajo que tanto lo requieren los hogares de todo el país. En el caso del municipio del Carmen y de todo el estado de Campeche, seguramente esta modificación a la ley va a beneficiar a un sector que desea tener un empleo. Y seguramente en todas las partes del país, porque así fue el debate, claro, que lo observaron muy interesante, porque la gente de Guerrero, como por ejemplo gente de Guerrero se pronunció, que fue una propuesta extraordinaria, que ya no podemos seguir permitiendo que en lugares donde demanda empleo la gente, vengan empresas foráneas con todos sus trabajadores y no dejan ninguna derrama económica al lugar donde se origina la fuente de trabajo. Y una gran parte también de sus trabajadores, algunos casos de empresas extranjeras, efectivamente, pues tienen ya la obligación de no traer. Pasó un caso de una empresa que traía a mucho trabajador coreano, entonces, y sobre todo en las posiciones importantes, y ya hay la mano de obra calificada también. Efectivamente. Y hablando de ese tema, precisamente la industria petrolera ocurre mucho.
recibimos gente de otros países en la industria petrolera y tenemos aquí en México gente lo suficientemente capacitada, con experiencia, pero no hay nada que obligue a que la empresa, e incluso son empresas extranjeras que ganan la licitación, no hay nada que los obligue a contratar mano de obra local. Bueno, pues a través de esta modificación que de manera muy atinada se aprobó y se mandó a la Cámara de Diputados, y seguramente ahí debe de prosperar por la sensibilidad que muchos políticos tenemos de este tema tan importante, claro, vamos a generar condiciones y oportunidades a la gente de las universidades, a jóvenes, a hombres jóvenes y mujeres, para tenerle el espacio de trabajo que tanto han demandado en las diferentes regiones del país. Y no tener que emigrar, que es otro de los factores. Efectivamente. ¿No? Al generar la mano de obra local, generas una derrama económica, generas economía en todas las regiones, y es el fondo y la pretensión de esa iniciativa, que me da mucho gusto que todos los senadores se pronunciaron a favor, se dieron su posicionamiento y la vieron de mucha importancia, que seguramente, así lo mencionaron, fueron compromisos que también asumieron ellos en campaña, y de una manera le estamos dando respuesta a la gente que nos brindó su confianza a través del voto que nos obsequió las pasadas elecciones. Muchas gracias por esta entrevista con el senador Óscar Rosas del estado de Campeche, y continuaremos platicando con él la próxima semana sobre otro tema también fundamental: la injusticia que tiene y que vive un estado como Campeche de ser el principal productor de petróleo del país y ser también uno de los estados más pobres, porque desafortunadamente el estado, el gobierno mexicano, no le devuelve más dinero a esa entidad para poderse desarrollar. Vamos a un corte y regresamos con más información, región por región, estado por estado. Estado por estado. El pulso del país continúa con Víctor Sánchez Baños.